Foso Colorado, quien coordina ahora este seminario. Y antes de comenzar propiamente con la sesión del día de hoy, con nuestro invitado muy especial, antes que otra cosa, quiero mostrarles el calendario que tenemos para el resto del año. Aquí tenemos, hay una sesión cada mes, son a las 6 de la tarde, comúnmente son los miércoles, algunas serán los jueves. Me interesa mucho que vean que en este seminario tienen cabida muchísimas expresiones musicales. Entonces, hay sesiones dedicadas a la música clásica, a la ópera, al reggaetón, al rock y a la música sacra de la Nueva España. El interés de este seminario es, como lo indica su nombre, desde luego atender las manifestaciones musicales, pero tomando siempre en cuenta los elementos sociales, es decir, el conjunto de las ciencias sociales. Tener una mirada sociológica, antropológica, histórica, una mirada interdisciplinaria sobre la música, porque la música no solamente expresa sentimientos, sino que es una fuerza, un proceso político, social, económico, amplio, complejo, variado. Y en un momento como el actual, donde la globalización es un tema permanente de agenda pública, de debate político, de debate académico, la pandemia lo está evidenciando, por cierto, de manera muy, muy clara la globalización y cómo influye en la vida cotidiana de todas las personas. Pues ese factor también se integra en este seminario con relación a la música y a lo social, tomando en cuenta que la globalización no es algo que tenga que ver únicamente con el siglo XX o el XXI, sino que es un proceso que comenzó hace ya varios siglos, como lo han visto varios autores. Entonces, ese es el espíritu que anima a ese seminario. La invitación está abierta para que colegas de la Universidad Veracruzana, la sede de este seminario, pero también de otras instituciones académicas, presenten sus propuestas para que comentemos aquí los textos. El seminario funciona con base en textos. Se presenta un texto que se está haciendo, que está en proceso de elaboración o que se ha publicado en los últimos 3 años. Si es un libro, pues eso sería una parte, un capítulo, por ejemplo, se distribuye unas semanas antes y se tiene un diálogo, una discusión, un análisis con el autor. Este es un evento de carácter académico. Dicho lo cual, me voy a permitir presentar a nuestro invitado de hoy, que insisto, es un invitado muy especial. Este seminario inició hace un mes con la presencia de la compositora Gabriela Ortiz, habló sobre la ópera contemporánea, y ahora tenemos a Luis de Pablo Hameke, quien escribió este libro. Bueno, ha publicado varias cosas, pero el libro que nos reúne hoy aquí es este, La República de la Música. Me voy a permitir antes que nada leer la semblanza que se encuentra en la solapa del libro. Es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, maestro en Historia de las Relaciones Internacionales en la London School of Economics y doctor en Historia también por el Colegio de México. Su tesis doctoral recibió una mención honorífica en el Premio Gastón García Cantú en Investigación Histórica sobre la Reforma Liberal, otorgada por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México en 2015. Ha publicado numerosos artículos académicos y dictado numerosas ponencias sobre espectáculos teatrales y musicales en México desde la perspectiva de la historia social y cultural. También se ha interesado en temas de historia de género y de la diversidad sexual. Cuando el autor publicó este libro, era profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Guajimalpa. Actualmente trabaja ya en la UNAM, en el Centro de Enseñanza para Extranjeros. Luis de Pablo
Hameken, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Y me Hola. voy a, gracias. Me voy a permitir comentar por qué se eligió este libro para presentarlo aquí. Desde mi punto de vista, este libro es una de las aportaciones al estudio de la ópera en México en el siglo XIX más originales, incluso diría más audaces, que ha habido en muchos años, en algunas décadas. ¿Por qué? Porque básicamente hace historia social, cultural, política, de género, algo muy diverso a partir de la ópera, y considera la ópera como un circuito en el cual pone especial atención a las compañías de ópera, pero también, por ejemplo, a las autoridades políticas y muy especialmente al público de la ópera. Esto me parece muy importante. Por ejemplo, la presentación de este libro a cargo de la doctora Clara Lida del Colegio de México, que si mal no recuerdo, Luis es también quien preside junto a Tomás Pérez Bejo el Seminario Permanente México-España. La doctora Clara Lida, a quien enviamos un saludo, comenta de manera muy clara en la presentación: este libro no es una historia de la ópera ni un texto de musicología, sino un estudio social, cultural y político del mundo que se gestó alrededor de la difusión de la ópera en la Ciudad de México al mediar el siglo XIX. Este libro, como decía yo, tiene un espectro, una serie de registros muy variados en los cuales hay historia social, hay análisis ideológico, perspectiva de género, historia política y otra serie de cosas. La dinámica es la siguiente. En primer lugar, nuestro invitado tiene unos minutos para hablar, para hacer una presentación del texto que ustedes ya han leído, e inmediatamente después daremos paso a los comentarios, preguntas, observaciones de ustedes, porque desde luego esto es un diálogo, esto es una sesión de seminario. Pueden pedir el turno en la palabra o en el chat también pueden hacer sus preguntas. Les voy a pedir que la persona que hable tenga abierto su micrófono y encendida su cámara, y el resto del tiempo la apaguemos para que la comunicación sea más fluida. Así que, dice Pablo Hameken, bienvenido y adelante. Hola, Alfonso. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, primero. La verdad es que te felicito, bueno, los felicito a todos los miembros de este seminario. Me parece que era una deuda pendiente y me parece muy apropiado que sea, que sea la Universidad Veracruzana y que sea Jalapa eh, quienes empiecen a hacer este tipo de estudios interdisciplinarios que, como mencionaba Alfonso, son, creo, muy necesarios para entender el proceso en el que no solo en el que se compuso música, sino en el que se interpretó, en el que se escuchó música o en el que se ha escuchado música en diversos momentos de nuestra historia, y explicarlo no solo desde la música misma, sino pues con esta mirada interdisciplinaria, mirando el contexto histórico, echando mano de herramientas sociológicas o antropológicas, incluso políticas, para entender por qué en determinados momentos se escuchó un tipo de música específico, cómo se escuchó, quién lo escuchaba, quién lo interpretaba y, bueno, también, obviamente, quién lo componía. Me parece, bueno, me parece súper interesante y súper estimulante al ver el calendario de sesiones pendientes. Híjole, realmente quiero escucharlas todas. Me, realmente muchas felicidades, Alfonso, por el seminario y a todos ustedes. En segundo lugar, quiero darle las gracias a Alfonso, bueno, por haberme invitado, por supuesto, y también por esta presentación tan generosa que acaba de hacerme. No sé si merezca tantos elogios mi trabajo. Pero bueno, como dijo él, y como efectivamente dice en la presentación de Clara Lida, no es un libro de historia de la ópera, propiamente dicho. No se centra prácticamente, no se habla prácticamente nada de la música, ni del canto, ni siquiera de los libretos, sino más bien bueno, como mencionaba Alfonso, lo abordo como un circuito.
y como un producto cultural en el sentido más amplio del término. Es decir, como tratar de explicar cuál era el significado, cuál era el sentido que tenía esta eh, actividad cultural en la sociedad mexicana de mediados del siglo XIX. Tengo que decir que este libro es la culminación de mi proceso de investigación doctoral, eh, del doctorado en historia del Colegio de México. Es un libro, pues, de historia, no tan, y no de musicología, por ejemplo. Ni siquiera diría yo de historia de la música. Yo tengo que confesar que tengo conocimientos prácticamente nulos, bueno, absolutamente nulos de música y prácticamente nulos de musicología. Me gusta mucho la ópera y otros géneros musicales, pero no es esa mi especialidad académica. Lo que intenté hacer en este libro era ver qué significaba para los mexicanos, para las mexicanas del siglo XIX, esto de la ópera. ¿Y por qué? ¿Por qué elegí la ópera y no otra forma, no otra manifestación artística, no otro espectáculo, como pudieron haber sido el teatro, los toros, etcétera? Bueno, aparte de por mi gusto personal, a mí, como dije hace rato, sí me gusta muchísimo la ópera, eh, me pareció que era algo que obsesionaba a la sociedad mexicana, al menos a aquella que se manifestaba en la opinión pública, es decir, aquella que podía escribir en los periódicos. Los periódicos y las novelas de la época venían cargados de referencias operísticas. Y bueno, yo mientras estudiaba el doctorado y hacía distintos trabajos, veía que muchos de mis compañeros que estudiaban distintos temas, a la hora de ver, no sé, la revolución de Ayutla o el motín de Lobato o lo que sea, dedicaban horas tratando como de quitar toda la paja, porque decían, esta gente del siglo XIX se la pasaba hablando de ópera, y para encontrar realmente la parte donde hablaban de los temas que nos interesan a nosotros, es como buscar una aguja en un pajar. Y yo lo que pensé es, bueno, ¿por qué no estudiamos esa paja? Es decir, si a ellos les interesaba la ópera, hay que ver por qué les interesaba, ¿no? Eh, Al principio yo pensé, como supongo cree la mayoría de la gente, que la ópera era un espectáculo muy de élite, ¿no? Es decir, que iban los ricos de los ricos, y además que iban solo a mostrarse, ¿no? A enfatizar esa riqueza, lo cual no es del todo falso, pero tampoco es del todo cierto. Lo que encontré en mi estudio es que era una manifestación cultural que, si bien no tenían acceso directo toda la población, ni siquiera la mayoría de la población, porque como quiera la entrada a un teatro era cara, sí era algo que interesaba a casi todos. Eh, Al menos sí a las clases altas y a lo que entonces era un sector numéricamente pequeño, pero simbólicamente importante, que eran las nacientes o crecientes clases medias, es decir, todo ese grupo de abogados, funcionarios públicos, tinterillos, secretarios, etcétera, que no eran los dueños de los grandes capitales, no eran los grandes políticos, pero que tenían empleos en la administración pública o en profesiones liberales, y que al parecer, esa fue la impresión que fui obteniendo de ver la prensa de la época, estaban verdaderamente obsesionados con este género. La primera pregunta que me hago es ¿qué tenía la ópera que lo distinguía de otras formas de arte para que generara tal interés? Y bueno, creo que hay varios motivos. Uno es sí el hecho uno es el hecho de que es una forma muy cosmopolita, lo cual viene mucho a cuento con este seminario, uno de cuyos temas es la globalización, porque en efecto la ópera era un espectáculo global. Eh, de hecho, creo yo que fue el primer espectáculo global. Es decir, a diferencia del teatro, por ejemplo, del siglo de oro, que en cada país sí se veía, pero llegaba un poco tarde, casi no se traducían las obras de un idioma a otro. En Inglaterra hoy veían a Shakespeare, en España a Lope, y así sucesivamente. Con la ópera sí se movía de un país a otro, y además se representaba en el mismo idioma, es decir, uno tenía, y muchas veces incluso con los mismos cantantes, con los mismos intérpretes. Al ir a ver
no sé, El Barbero de Sevilla, o La Sonámbula, o Norma, o Lucia de la Mermur, uno podía tener la certeza, o al menos la esperanza, de estar viendo un espectáculo prácticamente igual al que se estaba viendo en la Ópera de París, o en la Scala de Milán, o en Londres, o en El Cairo, o prácticamente en todo el orbe civilizado. Y uso esta palabra civilizado con, entre comillas, pero también dándole mucha importancia. Ahora, justo le dedico a ese término el primer capítulo del libro, que creo que algunos de ustedes leyeron. La otra razón era que era un espectáculo, era y es un espectáculo muy caro. Pagar no solo, bueno, obviamente a los decorados, la escenografía, los vestuarios es caro, pero además los cantantes requieren un entrenamiento muy específico, muy especializado, que no tienen ni siquiera los actores de teatro. Entonces cobraban unos sueldos bastante elevados comparados con otros artistas. Esto se reflejaba en el costo de los boletos y por lo tanto le daba un estatus social especial a la ópera. Es decir, uno tenía que pagar boletos más caros para entrar y sí le daba un cierto, pues, ¿cómo decirlo? Un cierto estatus. Además, daba la oportunidad a quienes iban no solo de ver, sino también de dejarse ver. Es decir, era un proceso doble. Por un lado, veían y veían esto, esta muestra de civilización y de modernidad, y por otro lado, ellos también se dejaban ver. Y esto así, lo hacía un espacio de socialización ideal y que además permitía una distinción. Es decir, si ibas a la ópera y especialmente si ibas a los palcos, a los lugares caros, podías demostrarle al resto de la ciudad que eras una persona de una clase social determinada. Además, si las mujeres de tu familia lucían determinados vestidos, determinadas joyas, pues también era una forma de transmitir un mensaje. Eran de hecho muchos y muy variados los mensajes que transmitían no solo los cantantes y los compositores, o sea, no solo desde el escenario, sino desde los palcos. Así, si un presidente, por ejemplo, quería demostrar que todo estaba bien en su gobierno, que no había una crisis ministerial o que no le preocupaba la rebelión que se estaba fraguando en su contra, una manera de expresarlo era presentarse a la ópera. Más, más aún si el parte del público lo aplaudía a la hora de entrar, lo cual ocurría con alguna frecuencia. Eh, bueno, el libro, la tesis en el que estuvo basada y luego el libro se divide en varios capítulos, no va en orden cronológico, sino temático, aunque más o menos traté de seguir un cierto orden cronológico para que no quedarse muy atrás. Empieza, de hecho, el libro en 1840. ¿Por qué? Porque en esta década se construyó el Teatro Santana, que después se llamaría el Teatro Nacional en la Ciudad de México, ya no existe. Estaba en la que entonces era la calle de Vergara, que ahora es la calle de Bolívar, y que demolieron para abrir la avenida 5 de Mayo a inicios del siglo XX. Y bueno, el primer capítulo trata sobre la relación entre la ópera y el concepto de civilización. Y me centro específicamente en una temporada, como ejemplo, la temporada de 1854, una de las que en principio iba a ser una de las, o la temporada más brillante que hubiera visto la ciudad. Vinieron artistas de primerísimo nivel, empezando por la celebérrima diva alemana Henriette, o como la llamaba la prensa mexicana, Enriqueta Sontag. Y bueno, la tremenda debacle con la que acabó esa temporada, con una epidemia de cólera de la que se contagió la diva y con la que pues murió, eh, causando un sentimiento de vergüenza e incluso de culpa colectiva, de culpa nacional, ¿no? O sea, qué oso que la famosísima diva europea venga a México y aquí en México se nos muera, además de una enfermedad asociada con la pobreza, con la barbarie, con la falta de higiene, aunque hay que decir, para ser justos, que no solo en México había epidemias de cólera, en todo el mundo sufría epidemias de cólera ocasionalmente y en esa época todavía no había los conocimientos científicos necesarios para paliar una epidemia. Pero de todas maneras sí se sabía que afectaba más a los pobres que a los ricos, y bueno, en el caso de México, más a los grupos rurales que a los urbanos y más a los indígenas que a los blancos. Así que el hecho de que
Henriette Sontag se contagiara y muriera además de cólera fue una vergüenza nacional que yo creo que contribuyó en no poca medida a desprestigiar al régimen de Santa Anna. En el segundo capítulo hablo de un tema que, bueno, en realidad era mi pregunta inicial. ¿Quién iba a la ópera? Y bueno, hice lo posible por checar las listas de precios del Teatro Nacional para ver cuánto costaban y tratar de hacer, digo, siempre es difícil hacer comparaciones o saber qué significan 5 pesos de 1840 para estándares de 1890 o de 1910 o del 2021. Pero bueno, más o menos tratando de ver qué se podía comprar con esa cantidad, llegué a la conclusión de que el público que asistía a la ópera no abarcaba el total de la sociedad mexicana, de la sociedad urbana, pero sí era bastante amplio y bastante heterogéneo. Es decir, que había precios muy variados. Los palcos primeros eran la parte más cara del teatro, iban subiendo conforme avanzaba, conforme más lejos quedaba uno del escenario y sobre todo menos visible era el lugar para el resto de la sala, pues más baratos eran los asientos y llegaba a cubrir a un sector importante de la población. Pero, bueno, mi hipótesis es que más allá de quienes podían pagar un boleto o un abono y entrar al teatro, las noticias de la ópera se difundían mucho y la ópera se tocaba en versiones más o menos deformadas en muchos espacios de sociabilidad, en parques, en fiestas populares, en plazas públicas, por bandas de guerra, en algún momento, no sé si leyeron esa parte, un cronista dijo que no había joven, ni viejo, ni niñera, ni nodriza, que no arrullara a los niños con el área de Tanti Palpiti de Rossini. O sea, era tan popular, al menos según la visión de ese cronista, quizá exageraba un poco, pero bueno, algo nos indica que no se supieran esa área y la usaran para arrullar a los niños, ¿no? Con su ritmo, di, tanti, palpiti. El tercer capítulo eh, está dedicado a las relaciones de género, a las diferencias de género. Este es creo que al final es el capítulo que más me gustó a mí personalmente del libro, es del que me siento más orgulloso, porque descubrí que las salas de ópera eran un espacio privilegiado para, bueno, uno que había para, digamos, para exhibir, pero también para contestar, para poner en entredicho las normas que definían en qué consistía ser hombre y en qué consistía ser mujer. Y también era un espacio de sociabilidad heterosexual, por llamarlo, o sea, entre un sexo y otro, que era particularmente importante, dado que en la sociedad mexicana del siglo XIX había pocos espacios donde las mujeres podían socializar con hombres que no fueran de su círculo familiar. Es decir, sí podían ir a la iglesia, pero obviamente en la iglesia no podían hablar o no iban a eso, no iban a hablar con los otros fieles. Podían ir al paseo de Bucareli, era en esa época el paseo más de moda, eh, pero había pocos espacios en los que se pudieran mostrar y además mostrar mucho, con vestidos muy escotados. De hecho, había bastantes críticas a las mujeres y a cómo iban vestidas, mostrar las joyas, lo cual era un indicador, bueno, no solo realzaba su belleza, sino que era un indicador de los recursos pecuniarios del pater familias. Y bueno, hay toda una serie de nociones relativas al género que encontré y que se, digamos, se ponían en evidencia en las salas de ópera. Después, el cuarto capítulo, ahí... Luis, perdona que te interrumpa. Como esos son los dos capítulos que se vieron y para que quede algo por la gente que se interese el libro, que acabo de recibir la noticia de que ya llegó a Jalapa y como hay varias personas, te pediría que cerraras para dar paso de una vez a los comentarios. Perfecto. Entonces, no tengo más que decir, más que agradecerles de nuevo por estar presentes y decirles que aunque el libro ya fue publicado y ya quedó y ya está a la venta, cualquier sugerencia o recomendación para investigadores, para investigaciones subsecuentes será muy agradecida y muy bien recibida. Así que más bien, pues ya quisiera escucharlos a ustedes. Bueno,
Muchísimas gracias, Vice Pablo Hameken, por tu exposición. Solamente recordar que el texto que se repartió para esta sesión fue la introducción y los dos de los capítulos a los cuales aludió el autor. Ópera y civilización, la ópera como factor y producto del proceso civilizatorio mexicano, y el otro, damas y caballeros, las relaciones y normas de género en la sala de teatro. Muy bien, tienen ustedes la palabra. Si alguien quiere comenzar preguntando, comentando algo, adelante. ¿Quién se anima? ¿Quién empieza? Veo muchas sonrisas, pero nadie se anima. A ver, Sí. pueden levantar Carlos, la mano. Carlos Rojas, Carlos, parece Carlos que está Rojas, por levantando la favor, mano. adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todas y todas. Muchas gracias por este espacio y agradezco mucho la presentación y la lectura. Lo empecé a leer y lo he disfrutado mucho, corre muy bien. Yo no soy historiador, me encanta la historia y trato de aproximarme a la gente que escribe historia y yo nunca he ido a un archivo. Entonces quería preguntar, y me fascinó el tema del capítulo del género, ¿no? Yo estaba leyendo un diccionario del siglo XIX, un diccionario de cocina, y no había reparado en que había esta idea de la distribución sexual de las letras y que había una división para libros que eran para espacio privado, libros para mujeres de tal edad y todo así. Y cuando vi esto dije, está genial, ¿no? Entonces quería preguntarte, bueno, si podrías compartir tu experiencia en el archivo, cómo fue ese trabajo, pensando para quienes no hemos podido tener esa experiencia, este, y un poco para aprovechar ahí y conocer cómo fue esa parte de tu investigación y felicitarte mucho ya cuando esté por aquí en Jalapa. Esperemos ya leerlo en físico. Y muchos saludos. Ay, gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues gracias por tu pregunta. La experiencia del archivo es el centro, yo creo, del quehacer del historiador. Es el principio, al menos, del quehacer del historiador. El historiador francés Marc Bloch decía o se burlaba, decía que cuando sus amigos le decían que era muy aburrida la profesión del historiador, decía que no, que era como ser un aventurero, adentrarse en el archivo. Y sí, la verdad es que es así porque uno va y no sabe con lo que se va a encontrar. La verdad, un archivo, por muy bien organizado que esté, que no es la mayoría de los casos, de todas maneras alberga muchas sorpresas. Muchas veces un documento que tiene un título que suena completamente prometedor. Bueno, para empezar, muchas veces uno no sabe los títulos de los archivos, sino uno solo puede ver fojas y carpetas. Este, y muchas veces uno no sabe lo que va a encontrar y puede encontrar sorpresas fascinantes y también sorpresas malísimas. O sea que uno está seguro de que va a poder encontrar el proceso judicial o uno empieza a ver un proceso judicial, por ejemplo, y resulta que está todos los autos del proceso hasta que va a llegar el veredicto y el veredicto ya no está. Y la sentencia ya no está y uno no sabe en qué acabó, en qué paró la historia y simplemente no hay manera de averiguarlo. Mi experiencia personal, bueno, eso es creo que algo que los historiadores diríamos, y por eso, bueno, está bastante detenida la investigación histórica durante la pandemia, porque eh, no sé cómo estará ya en Veracruz, supongo que igual, pero acá los, eh, prácticamente todos los archivos están cerrados, así que no se puede hacer investigación original más que checando lo que ya está digitalizado, que es muy poco. Pero bueno, mi experiencia personal, además, fue, como decía al principio, mi investigación estuvo muy basada en las fuentes hemerográficas, cosa que algunos historiadores consideran que no son realmente archivos, porque no están manuscritas y porque fueron escritas para que las leyera el público, o sea, artículos de periódicos. Eh, pero bueno, justamente como a mí lo que me interesaban eran los debates públicos, las expresiones públicas, lo que más empleé fueron periódicos de la época, que son bastante más fáciles de trabajar que los archivos, por ejemplo, que los archivos judiciales, que son una verdadera pesadilla. Eh, sí, en algunos momentos me metí a ver ciertas, justo en el capítulo de los empresarios, que creo que no les tocó leer, pero hay un proceso interesantísimo contra un empresario de ópera al que metieron a la cárcel, en teoría, por no haber cumplido el contrato, aunque hurgándole más,
queda bastante en evidencia que se trató de un ajuste de cuentas político. Se trataba de un empresario muy aliado con el Partido Liberal, le tocó la guerra de reforma aquí y el gobierno conservador, un poco para sentar un ejemplo, pues lo metió a la cárcel, pero no se pudo completar el proceso. Amílcar Roncari se llamaba este empresario. Bueno, si lo pueden leer, está ahí en el capítulo 3. Pero en general, lo que yo más usé fueron periódicos. Algunos sí tuve que consultarlos en archivos, pero tengo que decir que la hemeroteca de la UNAM está digitalizada y se permitía en ese momento el acceso en la sala de cómputo de la misma hemeroteca. Ahorita, supongo que por la pandemia, no sé, espero que se quede así, están disponibles todos los documentos o buena parte de los documentos que están digitalizados, al menos la parte del siglo XIX. Así que realmente eso fue lo que yo más empleé para este trabajo. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere preguntar o comentar algo? Adelante, por favor, Adriana Latriste. Gracias. Yo soy fanática de la ópera y por eso me llamó mucho este seminario, esta plática de hoy, porque además tendemos a abocarnos a lo que es la ópera en Europa, principalmente Italia, Francia, Alemania, todo, y poco conocemos, o por lo menos yo, poco conozco de México. Sé que en México se presentaban muy rápidamente las óperas que se estaban estrenando en Europa, gracias a grupos itinerantes. Ahora, como tú comentas, había una buena afición, y me imagino que sí, porque si no, no hubieran venido esos grupos. Decías que era un precio, lo que investigaste, el precio podía ser caro, pero no nada exagerado. La ópera estaba subvencionada, entonces. Es una muy, muy buena pregunta. Daniel Snowman, no sé si conozcas su libro, que se llama The Stage, o Una historia social de la ópera. Social, exacto. Dice que desde que se inventó la ópera comercial, es decir, desde que salió de los palacios y apareció en los teatros en Venecia en el siglo XVII, la ópera nunca se ha podido pagar por sí sola. Es decir, la taquilla, digamos, nunca ha sido suficiente para costear una producción de ópera. Y bueno, obviamente el caso de México no fue la excepción. Sin embargo, tampoco eran compañías estatales. Lo que había era una serie de mecanismos más o menos informales, como todo lo era en México en el siglo XIX, que la verdad casi todo funcionaba así medio con componendas, con acuerdos, en las que el gobierno en turno le ofrecía al empresario alguna clase de subsidio, alguna clase de prebenda. A veces ni siquiera era económica, sino solamente, por ejemplo, que se anunciaba que en tal fecha iba a hacer su presencia el emperador Maximiliano o el presidente general Santana. Y eso ya era suficiente para que el teatro se llenara. No, era raro que, bueno, yo nunca encontré una subvención propiamente como tal a una compañía, decir, por la temporada se dará tanto. Pero sí cosas como esta, y sí, por ejemplo, cartas de los empresarios diciéndoles, híjoles, es que ya estamos a la mitad de la temporada y no estamos reuniendo el dinero suficiente, si no pues recibimos alguna clase de apoyo, no vamos a poder cumplir con el compromiso que ya tenemos con los abonados. Y muchas veces o el gobierno del Ayuntamiento de México o el gobierno federal decían, bueno, pues les vamos a dar 500 pesos o lo que una cantidad determinada para que se ayuden y puedan terminar la temporada. A veces les iba bien, a veces no tan bien. Pero bueno, la verdad es que ambos salían ganando. Las compañías de ópera recibían este tipo de subsidios y el Estado, digamos, recibía la legitimidad de decir, es que somos un Estado moderno, somos un gobierno tan funcional que nos podemos dar el lujo de montar óperas de primera calidad, como las que se ven en París o en Londres.
Así que era un quid pro quo bastante interesante, pero repito, siempre informal. No sé si llamarlo corrupción, porque en algún momento, por ejemplo, se le dieron a este empresario Roncari, se le prometió una cantidad de dinero, pero lo tenía que cobrar como en el rubro de no sé qué de aduanas, decir, algo que no tenía nada que ver, porque era digamos, del rubro del presupuesto de donde podía sacarse un poco de dinero para financiar la temporada. Y así, en general, no era hasta el siglo XX, con la creación de la Compañía Nacional de Ópera, no era una empresa pública, eran empresas privadas, pero que sí recibían apoyo por parte de los distintos gobiernos. Sí, pero debe haber habido mucho público en México, porque si tú ves de cuándo se estrenaba y cuándo se presentaba en México, pasaba poco tiempo. Muy poco. Sí, por ejemplo, la ópera Norma de Bellini, me parece que se estrenó en diciembre de 1831 en Milán. Entre 32 y 33 se estrenó en París, en Londres, en Nápoles, en Roma. Y en 1836, es decir, apenas 5 años después, ya se había estrenado en México. Antes que en varias ciudades de Europa, de hecho. Y antes que en Buenos Aires, desde luego. En esta época, Buenos Aires quedaba todavía lejísimos, o Río. Ya empezaban a tener sus teatros de ópera, pero todavía tardaban otros 5 o 10 años más. Sí. Normalmente, más bien, bueno, la Ciudad de México, eso sí, bueno, una cosa que olvidé comentar, aunque supongo que ya lo sabrán, el libro está enfocado en la Ciudad de México. Sí, es un libro un poco chilangocéntrico, pero porque realmente era aquí donde había, y digo aquí porque yo estoy aquí en su casa, en la Ciudad de México, era aquí donde había un público más numeroso, pero hay que decir que las compañías que normalmente se formaban o hacían giras en torno a la cuenca del Golfo de México, es decir, sobre todo visitaban Nueva York, La Habana y Nueva Orleans, y bueno, llegaban a Veracruz y de ahí venían a México. En Veracruz no solía presentarse una temporada completa, pero sí aprovechaban su paso por el puerto, me refiero al puerto de Veracruz, para montar ahí 1 o 2 funciones. También como no llegaban todos al mismo tiempo, normalmente más bien era el concierto de tal soprano o de tal tenor, y que luego también aprovechaban y se echaban sus giras por otras ciudades de la República, como Puebla o Guadalajara. Aunque la verdad, la única ciudad que tenía temporadas de ópera dignas de tal nombre era la Ciudad de México. Perdón, bueno, aprovecho para recordarles que justamente la sesión del 3 de junio, a cargo de Raquel Velasco, trata sobre la ópera en Orizaba, cuando en este circuito llegaban al puerto de Veracruz y comúnmente rápidamente las compañías iban a Orizaba y algunas veces venían a Jalapa y después iban a la Ciudad de México. Sobre eso va a hablar Raquel Velasco de la Universidad Veracruzana, quien no sé si por cierto ande por ahí. Más preguntas, comentarios. Se supone que no solamente hay preguntas, también se puedan hacer observaciones o cualquier otro tipo de comentarios son bienvenidos. Adelante, Emil. Emil, por favor. Buena tarde a todos, ¿qué tal? Yo también estoy en la Ciudad de México, pero me siento en Jalapa. Y pecaría de incauto si comentara algo sobre el libro, porque pude hacer lamentablemente una lectura parcial, pero con esos fragmentos y la exposición que haces, me quedo intrigado de seguir en la lectura. Y me gustaría preguntarte, porque también el tema me interesa como investigador, si dentro de estas pesquisas y en esta reconfiguración del sentido de archivo, a través de la prensa, ¿encontraste algo acerca del género chico o de géneros ínfimos de entremeses que no necesariamente fueran las óperas de nombres más famosos actualmente? Y por otro lado, que justo ignoro si lo abordas de alguna forma en el texto, si consideras que hay alguna forma de rastrear lo que me imagino que son archivos perdidos de estos teatros demolidos, ¿no? Porque imagino que en el Teatro Coliseo tal vez hubo un archivo, no sé si de música, de libretos, etcétera. Igual en el Teatro Santana, seguramente ese archivo acabó en el bordo de Xochiaca,
¿Se te ocurren otras formas de tener acceso a esos archivos? ¿Están perdidos? ¿No sabemos nada? Y gracias. Me quedo con ganas de verdad de seguir en la lectura del libro. No, gracias a ti, Emil. Bueno, mucho gusto y muchas gracias por tu comentario y por tu pregunta. Bueno, primero respecto a los archivos, híjole, es una verdadera tragedia porque el archivo del Teatro Nacional, que sería realmente una mina de oro, está perdido. Y cuando digo está perdido, me refiero a que yo no sé dónde está, porque a veces pasa que un archivo aparece en una colección privada o no sé qué pasó con él. El teatro lo demolieron en 1901 y no sé qué habrá sido. Tenían que haber tenido un archivo necesariamente, pero no tengo idea qué pasó con él y no he visto ninguna fuente que lo use. Es decir, creo que ningún colega, ningún investigador lo ha encontrado. Me temo que se perdió. No sé, bueno, los archivos son, el papel es un material muy perecedero, si no se le guarda con cuidado, así que pudo haberse extraviado de, de, pues de todos tipos de formas, incluyendo, bueno, desde que alguien se lo haya pirateado y que esté en la colección particular de alguien, que sería, creo que el mejor escenario posible, porque querría decir que algún día podría salir a la luz, pero me temo que lo más probable es que se haya perdido. Respecto a los otros géneros menores, entre comillas, básicamente la zarzuela. Bueno, la zarzuela es una tradición bastante larga española, desde el siglo de oro. En la Nueva España se montaban zarzuelas, más o menos. Bueno, en realidad en los primeros años del siglo XIX, en torno a la independencia de México, no quedaba muy claro la diferencia entre zarzuela y ópera. Justo se empezó a usar después de la independencia, en el periodo que yo veo, se dejó de usar la palabra zarzuela, un poco asociado como algo un poco despectivo, ¿no? Como no solo la zarzuela, sino todo lo español. La prensa de la época empezó a hablar mal de las comedias españolas, de las corridas de toros y también de las zarzuelas. Decían con bastante desagrado, críticos como Ignacio Manuel Altamirano decían, es que la gente no sé por qué sigue yendo a esos espectáculos ínfimos, ¿no? Esos espectáculos tan de pésima calidad, cuando tienen la oportunidad de ver a las eximias divas, a los genios de Bellini o de Donizetti o de Verdi estrenarse. ¿Por qué siguen yendo a las zarzuelas? La verdad es que se montaban, nunca dejaron de montarse, pero no tenían este prestigio de la ópera y por lo tanto se hablaba mucho menos de ellas. Justamente después de la temporada de 1854, en el que el gobierno y la sociedad mexicana, digamos que, como dirían los gringos, mordieron más de lo que podían masticar. Al final contrataron no a una, sino a dos compañías al mismo tiempo de primerísima calidad y simplemente no hubo los recursos, la gente no tenía el dinero para ir a tantas funciones de ópera. A partir de entonces aparecieron dos formas que prácticamente habían quedado olvidadas. La zarzuela, pero ahora sí reconociéndose como un género propio español diferente a la ópera, y el vodevil, porque México tenía una colonia justo, bueno, representando a las dos colonias extranjeras más importantes de la Ciudad de México, que eran la colonia española y la colonia francesa. Entonces empezaron a llegar compañías francesas de vodevil, que tampoco, igual que la zarzuela, nunca adquirió el prestigio de la ópera, el pedigrí de la ópera, nunca se habló tanto en los periódicos ni en la prensa, era medio un espectáculo de dudosa calidad y de dudosa, digamos, reputación para los que fueron, incluso de dudosa moral, pero sí había, aunque, insisto, eran menos y sobre todo se hablaba mucho menos de ellos. Gracias, muy bien. ¿Alguien más tiene algún Gracias. comentario? Mientras comentamos que Adriana La Triste pregunta, en la Ciudad de México, ¿dónde se puede adquirir el libro? Supongo que en varias librerías. Pues ya casi no. Donde sí se puede adquirir seguro es en la librería Bonilla, que está en la calle de Miguel Ángel de Quevedo, a una cuadra de la Comer, que no sé si conozcan, pero ahí sí tienen todavía en existencia varios. Se puede adquirir también, si no está en la Ciudad de México, se puede adquirir por internet, se puede pedir a la librería Bonilla. Creo que ha habido ciertos problemas. Si tienen algunos problemas,
si quieren con Alfonso, les puedo pasar mi contacto y yo les ayudo a echarle presión a Juan Luis Bonilla, el dueño de la librería, para que les haga llegar su ejemplar. Pero si están en la Ciudad de México y si están sobre todo al sur de la Ciudad de México, ahí en Miguel Ángel de Quevedo, en Coyoacán, está una muy linda librería, la librería Bonilla, donde pueden adquirirlo. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario? Anímense, no sean tímidos. Mario, adelante, Mario Quijano, de la Facultad de Música de la Universidad de Veracruzana, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, primero, antes que nada, pues un saludo aquí desde la ciudad de las flores, Jalapa, y con un clima fantástico, aunque los jalapeños se quejan de que hay mucho calor, pero para mí me parece fantástico. Es un clima templado, tirando a calientito, muy bueno. Y nada, antes que nada, pues el hecho de felicitar al autor del libro. Es un libro muy interesante, fluido, corre, muy bien documentado. Me parece que es un libro muy rico, ¿no? Digo, es el gancho, lástima que nos mandaron solo 2 capítulos, pero bueno, ya estará entonces pendiente la adquisición del mismo, ¿no? A mí me llama mucho la atención y aquí es, bueno, hacer pregunta, pero también un poco como saber un poco la postura, digamos, un poco con respecto a esto del género de la zarzuela. Quienes me conocen, bueno, yo me he dedicado al estudio del género de la zarzuela. La ópera, digamos que tiene muchos fans y aficionados, ¿no? Y está de alguna manera estructurada de una manera amplia, ¿no? Y en ese sentido, ahorita, por ejemplo, cuando oigo un poquito las preguntas y todo, ¿no? De repente, y sobre todo en el texto, que de alguna manera en el primer capítulo se comenta de estos géneros menores, ¿no? Y en ese sentido, dentro de ello, bueno, pues de repente se incluye así tal cual, zarzuela española, ¿no? Cómo va. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención dentro de lo que es la historia en general del teatro lírico en México es, digamos, en varios casos encontrar los géneros un tanto mezclados, no nada más de la ópera, sino compañías que tenían ópera, pero que también de repente aparecía alguna zarzuela. Recordar que el género chico es algo que viene hasta la segunda mitad, bueno, hasta los últimos 30 años del siglo XIX, pero antes estaba la zarzuela grande, ¿no? Que postura fue en esa búsqueda también de la ópera española. Y desde ese punto de vista también las mismas compañías de zarzuela que ponían ópera azarzuelada, ¿no? Que también viene a ser algo sumamente interesante, una Carmen en español, fantástica, que el Teatro de la Zarzuela lo puso hace unos 3 años, me parece, y otra que un gran hit en general, y yo creo que aceptado en cualquier teatro, que es el caso de La Duquesa de Gellerstein, ¿no? Que es una opereta francesa, y todas las operetas también de alemanas, ¿no? De von Suppé, y luego Vienesas, todo lo que había. Mande. Sí, las operetas vienesas, ya a finales Sí, del siglo. exacto, pero más que nada, bueno, la vienesa que viene ya, la vienesa del siglo XX con Leonhard, Kallmann y todos, pero antes hay una opereta, digamos, centroeuropea, que también se encuentra, tenemos la ópera italiana, que es la reina, digamos, en ese sentido, tenemos la zarzuela de género grande, el juramento, el anillo de hierro, no tanto la verbena y la paloma, y eso que es con lo que generalmente se relaciona la zarzuela, ¿no? Siendo que la zarzuela es mucho más complejo, ¿no? Hay la zarzuela barroca, la zarzuela grande, el género chico, el género ínfimo, ¿no? Luego otra zarzuela un poquito que sale hacia los años 20, 30 del siglo XX, pero y luego, no sé, me parece que, por ejemplo, en el caso de México, pues sí, pudiese haber, yo no tengo esa parte, digamos, todavía resuelta del todo, pero, por ejemplo, en algún momento, dentro de mis ociosidades, me puse a hacer de los teatros más conocidos de Latinoamérica, los teatros relevantes, el Colón, el Solís, de La Paz, el de Caracas, los de Puerto Rico y demás, ¿con qué obra se estrenaba el teatro, ¿no? Y una cosa interesante que la zarzuela era parte de esos estrenos. Digo, está Hernani, está La Traviata, está el Trovatore, pero también hay una serie de títulos de zarzuela grande,
con la que también inauguraban esos teatros, ¿no? Entonces, a mí como que todavía no me termina no termino de dimensionar un poco esta situación, digamos, un poco genérica de la zarzuela como un género, digamos, menor en cuanto a la construcción del gusto. Estamos hablando aquí, si quieren, de aspectos estéticos y todo, como quieran comentar, pero a mí me gustaría, no sé, dentro de esto, de sus archivos y todo esto que más o menos ha estado trabajando y demás, pues no sé, si en un momento hay estos como momentos en los cuales se puede de alguna manera como dimensionar estos otros géneros líricos, ¿no? Que están dentro de las representaciones, ¿no? Es Sí, pregunta, ¿eh? Es pregunta. pues es una magnífica pregunta, de la que siento que no tengo una respuesta suficientemente buena, porque no sé. Creo que el tema es que en México, bueno, creo que habría que mencionar a Cuba también como un espacio muy importante para zarzuelas españolas y para zarzuelas cubanas, en la segunda mitad del siglo XIX. En México, la primera zarzuela que ya en esta época, sin contar las cosas que no sé en qué género calificarlas, fue el Duende de Luis Olona y Rafael Hernando, que se estrenó en el Teatro de Oriente en el 15 de diciembre de 1854, es decir, justo ese año de la temporada en el que murió Enriqueta Sontag. Y bueno, los precios, es lo que hablaba hace poco, eran quizá lo que hacía la diferencia. La ópera era sobre todo para el Teatro Nacional, la zarzuela era para el Teatro de Oriente y los precios eran bastante menores. Aquí tengo el dato de que originalmente iban de 1 peso a 4 reales por asiento y a veces bajaban todavía más. Pero sobre todo, creo que más que yo creo que a la gente le gustaba mucho, pero que nunca le faltó público a los distintos géneros o subgéneros dentro de la zarzuela. Pero en el discurso dominante, el discurso de la élite liberal, todo lo español era como de, a esto no hay que darle propaganda, esto no es lo que vería un parisino, esto no se vería en Londres, esto no está bien. Hay algo que nomás no. Ya en el, en el siglo XX, las operetas fueron, bueno, las zarzuelas y las operetas del género grande, chico e ínfimo, que además también es una fuente interesante para saber que no eran públicos, muchas veces se piensa que era para públicos diferentes, ¿no? O sea, que los más ricos iban a la ópera y la clase media a la zarzuela o a las operetas. Cosa que no creo, al menos había, digamos, vasos comunicantes en esos temas, por la gran cantidad de referencias a la ópera, a la gran ópera que había en muchas zarzuelas. A veces indirectos, o sea, simplemente que tocaban el mismo tema, o a veces de plano una cita textual, ¿no? Como en la corte del faraón, que en una parte cantan de plano en italiano, ritorna vincitor, haciendo una clara alusión a Aida. Porque la gente, o digo, una zarzuela completa que se llama El dúo de la africana, refiriéndose a la ópera La Africana de Meyerbeer. Entonces, creo que eran espectáculos mucho más conectados de lo que la gente quería decir, pero a nivel de este discurso público, de este debate público, sí ocupaban un lugar inferior con respecto de la ópera. Pero es una investigación que que a mí me gustaría hacer, que valdría la pena hacerse, a ver si cuando vuelvan a abrir los archivos y las hemerotecas se pueda dedicar más tiempo. Y lo malo es que ahí me temo que sí haría falta checar los archivos, los programas de los teatros y no quedarse en la prensa, porque la prensa hablaba muy poco, al menos en esta época, de las zarzuelas españolas. O no solo españolas, las mexicanas también y las latinoamericanas en general. Muy bien, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. No, gracias a ti. Voy a leer un comentario de Luis von Puritz, también de alumno egresado de la Maestría en Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana. Dice: felicidades a Luis Hameken, autor del libro Por esta historia social de la ópera en México. Encuentro cierto parecido con la propuesta de Robert Dalton y su estudio
de los cuentos de campesinos franceses, Robert Darnton. Me gusta que abordas la ópera no solo como divertimento, sino como recurso empleado en la construcción de un discurso de modernidad que, de forma contradictoria, se inscribe en un proceso civilizatorio, entre comillas, pero también se fascina con lo premoderno por la magia y el misterio, temas desterrados del mundo de la razón, al que se pretendía llegar a través de esa misma ópera. Es el comentario de Luis von Puritz. Pues un comentario buenísimo. Muchas gracias, Tocayo, por este elogio. Pues efectivamente, Robert Darnton para mí es un modelo de historia cultural, ¿no? Estos cuentos, bueno, su súper clásico ensayo sobre la matanza de los gatos es súper interesante, o sea, y hace un poco, y por eso me alegra mucho que me lo digas, porque sí hace algo que yo pretendía hacer, que es entender no tanto los hechos mismos, no es tanto recrear acontecimientos o sucesos, sino tratar de meterse en la medida de lo posible en la mente de las personas y saber, no en la mente individual, digamos, sino en la mente colectiva, saber cuál era el significado que tenían distintas cosas, ¿no? Como en el caso de Robert Dalton, los gatos, ¿no? Que eran lo que los franceses del siglo XVIII asociaban a los gatos, que sí tenían cosas que ver con la brujería, incluso un carácter de clase, más asociados a las clases altas, etcétera. No hace en ningún momento un estudio socioeconómico de decir, bueno, se vendían gatos y costaban tantos, o intentar hacer una especie de censo de cuántos gatos callejeros había en París. No, lo que intenta hacer es, en este libro y con los otros libros que estudia los cuentos de hadas, los cuentos de Mamá Ganso, lo que intenta hacer es, pues esto, estudiar la cultura, estudiar la red de significados que tenían distintas cosas, en el caso de él, para los europeos de la Edad Media, o bueno, del antiguo régimen, ¿no? De la Edad Media al siglo XVIII. Y bueno, yo intenté hacer esto efectivamente con la ópera. Y sí, es muy interesante que forma parte de un proceso civilizatorio, o al menos eso es lo que yo, esa es mi hipótesis, eso es lo que yo intenté defender. Y también, pues a fin de cuentas, estamos en la época del romanticismo. Y el romanticismo es, por naturaleza, algo fascinado con lo antimoderno, ¿no? Es un movimiento antimoderno en muchos sentidos. Muy contradictorio en sí mismo, porque es un movimiento moderno que a la vez se revela contra la modernidad, se revela contra la Ilustración, se revela contra la Revolución Francesa y contra todas las ideas del iluminismo, y trata de rescatar pues todo lo que la ópera tiene, ¿no? Los sentimientos, las pasiones y esos mundos exóticos, extraños, premodernos, mágicos, irracionales o prerracionales, si se quiere. Y bueno, algo que menciono ahí en el libro, y volviendo al tema de España, a pesar de que todo lo español en México estaba muy mal visto. Bueno, se iban a las corridas de toros, por supuesto, y se iban a las zarzuelas y se iban a las comedias españolas, pero en general los liberales sobre todo decían, eso es como de viejitos, eso es algo que hubiera hecho como mi tía. No es algo que los jóvenes, no es algo que los modernos hagamos o no deberían hacer. Deberíamos estar más bien mirando hacia Inglaterra y hacia Francia. Y sin embargo, creo que no hay ningún otro lugar donde los libretos de las óperas ocurran tanto como en España. Y ni siquiera estoy hablando de la época anterior a Carmen, que quizá es la ópera española más conocida, pero El Barbero de Sevilla, Hernani, La Favorita, bueno, you name it. En la mayoría de las óperas, no hay ningún lugar, ni de Italia, ni de Francia, ni del mundo, en donde se sitúen tantas óperas. Y es justo por esta fascinación por el mundo medieval, por esta mezcla entre todavía medio morisco, todavía medio moro, por esta mezcla con judíos y con moros, y por las gitanas, y por los toreros, y por los bandidos, y por todo lo que a los, bueno, por supuesto, las óperas de Mozart, ¿no? Las bodas de Fígaro, Don Giovanni, que a final de cuentas es Don Juan, un arquetipo español por excelencia. Y además, dentro de España, Andalucía sobre todo, es decir, los compositores, en general creo, los autores románticos estaban obsesionados con lo andaluz. Y justo por las razones, como bien señala mi tocayo, un poco contrarias. Es decir, querían los mexicanos parecer muy modernos, querían sentirse muy ingleses, muy franceses, pero haciéndolo repetían
o adoptaban esta fascinación que tenían los ingleses y los franceses por los sevillanos, por lo andaluz, lo cual sí es muy contradictorio, pero muy interesante, Es creo una yo. paradoja muy interesante. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, comentario, observación? ¿Alguien que no haya hablado hasta ahora que quiera? Ah, alguien, en lo que alguien se anima, yo tengo un par de preguntas, Luis, muy concretas. En la introducción del libro haces un amplio repaso bibliográfico sobre los textos que se han ocupado acerca del tema. Y mi pregunta es, de esa bibliografía que mencionas, o quizá algún texto que hayas leído después, ¿hay algún texto que te llamó en particular la atención, al que te sientas especialmente cercano en tu enfoque? Que consideras que también es singular porque abre nuevas vías. Y también en tu libro, sobre todo utiliza, como tú dijiste, fuentes hemerográficas especialmente, pero también hay una revisión de las obras literarias, especialmente de novelas del siglo XIX, y esto me parece muy importante. Y entre ese amplio, vasto material, ¿hay alguna novela en particular que recomendarías para que, por ejemplo, un estudiante de letras al que le interese la ópera se acerque en primer lugar para leyendo un autor mexicano del siglo XIX? Estas dos preguntas. Gracias. Buenas preguntas. Voy a empezar, como suelo hacerlo, por la segunda y luego por la primera. En la literatura mexicana del siglo XIX está lleno de referencias a la ópera. Quizá la que más referencias tiene es El Fistol del Diablo, de Manuel Paino, que efectivamente si alguien estudia letras o historia de las letras mexicanas, seguro lo conocerá bien y lo habrá leído. Pero la verdad es que hay muchas veces no para nada tocan el tema de la ópera, pero empiezan diciendo, como yo lo señalo ahí en la introducción, me parece, como en El Zarco, por ejemplo, que se trata de Yautepec, de un bandido. Nunca van a la ópera ni al teatro, ni tienen nada que ver con ese ambiente, pero empieza diciendo, en Yautepec, Miñón se hubiera sentido muy a gusto. Y es una referencia claramente, bueno, quizá Altamirano hubiera dicho que a la novela de Goethe, de donde es el personaje Miñón, pero seguramente por lo que era conocida y por lo que sabía que los lectores de su libro iban a entender a qué se refería, es a la ópera Miñón de Ambroise Thomas, donde hay un área, el área más famosa es Connais-tu le pays, conoces el país donde florece el limonero, bueno, más bien el naranjo. Y seguramente Altamirano sabía que cuando leyeran esa referencia iban a cachar. Otra novela que les recomiendo mucho leer para entender esta vida social, aunque no hablan específicamente de la ópera, sí hablan mucho del teatro, es Ensalada de Pollos, de José Tomás de Cuéllar, en donde pues se habla, esa sí se sitúa es una crítica a lo que él llama los pollos, es decir, los jóvenes, los millennials, digamos, de la época de la República Restaurada, y de todas sus costumbres, que a Cuéllar, ya para entonces un señor de cierta edad, le parecían completamente reprobables, pero muchas de sus conductas reprobables para el autor tenían lugar en el teatro. Sobre todo el tema que lo apasionaba, como a muchos escritores realistas de esa época, era el tema de la movilidad social, ¿no? De cómo, creo que el tema central de esa novela, de cómo un grupo de jóvenes, hijos de artesanos, hijos, digamos, del pueblo, ascienden y empiezan a adoptar costumbres burguesas, empiezan a adoptar costumbres que no tenían sus padres y que no les correspondían, a vestirse de frac y a ir al teatro. Y él lo ve como algo que corrompe completamente a la juventud. En el caso de los hombres, pues bueno, más o menos, ni modo, no se puede hacer nada, pero en el caso de las mujeres sí le parece terrible. Es decir, hay justo la hermana del protagonista o una de las protagonistas que se llama Concha, justamente la llevan al teatro, ella queda completamente deslumbrada por la gente, por todo lo que ve ahí, y es el principio de su perdición. Es decir, ya es un principio de una carrera de degeneración y prostitución, prácticamente. Y bueno, esto es un reflejo, no es un fenómeno solo, bueno, tú preguntabas de qué novelas recomendaría del siglo XIX mexicano, pero la verdad es, muy parecido es lo que pasa en Madame Bovary de Flaubert, y en Ana Karenina de Tolstoy.
ahí también las mujeres, las protagonistas femeninas, van a la ópera y la ópera es lo que ya hace que se les acabe de botar la canica, ¿no? Un poco el mensaje detrás de estas novelas es que la sensibilidad femenina, bueno, con toda la literatura y el arte romántico, es muy peligroso que se enajenen de la realidad, pero la ópera es lo peor. O sea, en la ópera, porque ven no solo lo que pasa en el escenario, no solo los libretos de Lucía de Lammermoor, que por cierto es la misma ópera en las dos novelas, en Ana Karenina y en Madame Bovary van a esta ópera, Lucía de Lammermoor, y en las dos contribuye un poco a su desequilibrio, por llamarlo de alguna manera, mental, sino, bueno, no solo la ópera misma, sino todo el ambiente de la ópera contribuye al desquiciamiento. Tu otra pregunta sobre qué texto, pues hay varios. Pues creo que no hay uno especialmente porque pues lo hubiera escrito yo, pero sí hay muchos que sin duda me inspiraron, de varios, bueno, y para varios países. De Robert Snowman, perdón, de Daniel Snowman, que déjenme ver si tengo por aquí, permítanme. La ópera, una historia social, es un libro no muy académico, que digamos, pero es un libro, como pueden ver, bastante gordo, que sirve un poco como de libro para centro de mesa, pero lo que se propone es un poco lo mismo que yo me propuse. Tengo que decir que no salió cuando yo ya estaba bastante avanzado en mi investigación, así que no sabía de su existencia, pero la verdad es que hizo... hizo un poco lo mismo que yo me proponía hacer. Quizá fue un poco más ambicioso él, de contar toda la historia de la ópera en todo el mundo, desde el que surgió hasta hasta la actualidad. Y por lo tanto deja fuera muchas cosas. Pero al menos el proyecto es un poco lo que yo un poco similar a lo que yo quería hacer, ¿no? Lo que dice en este subtítulo, que es una historia social, es lo que yo me propuse hacer. Sí, Emil, qué bueno que mencionas, porque Antonio García Cubas también habla en sus memorias. Bueno, Guillermo Prieto habla bastante en sus memorias de mis tiempos. Él empezó su carrera como poeta, escribiendo octavillas, defendiendo en el pleito entre dos divas de la ópera. Él tomó partido por una y pues eso fueron sus primeras poemas publicados. Y por supuesto, Antonio García Cubas, en sus famosos sí, México de mis recuerdos, efectivamente. Tiene unos pasajes verdaderamente hermosos donde da uno por uno, dice quién estaba en cada palco. En cada palco las hijas de fulano, en tal palco las Gutiérrez, en tal palco las Garcías, en tal palco las Hernández. ¿Por qué en femenino? Porque eran las mujeres las que ocupaban la primera fila de los palcos. Incluso describe, no es decir, sin intención de hacer un recuento de cómo era de una función específica, sino más bien para tratar de recrear ese ambiente que él recordaba de su juventud, trataba de describir muy bien las joyas que usaban estas señoritas y los vestidos que usaban estas señoritas, así que es una delicia leerlo. No se me ocurrió mencionarlo porque Alfonso me preguntó específicamente por novelas, entonces como que las memorias no me pasaron a la mente, pero efectivamente las memorias de Guillermo Prieto y las de Antonio García Cubas son una fuente riquísima para imaginarse este ambiente. Perdón, ahora que hablabas justamente de Lucía de Lammermoor, que es tan importante para estas novelas y otras, recordaba, no puedo evitarlo, lo que escribía Paul Henry Lang acerca del dilema de la mujer, sobre si la mujer es una perdida o una virtuosa, que ese es el tema que está siempre presente en la gran mayoría de las óperas. Y que justamente Lucía, con la famosa escena de la locura, de alguna forma elude ese dilema. Y entonces tiene que ser algo extremo, como perder la razón, para que la mujer no pueda definirse únicamente como una perdida, y sabemos lo que eso significa, o como una mujer que, aunque se revela, aunque busca afirmarse como individuo frente a los roles estrictos que hay en ese momento, vuelve al redil del hogar
de la virtud de la convención social. Entonces, bueno, es muy interesante porque esto es lo que está latente en tu libro, esta visión de género sobre la ópera me parece muy, muy importante. Y tomando en cuenta no solamente las protagonistas, los personajes protagónicos de la ópera, o las cantantes, los cantantes, sino el público. Tú hablas de la gente que iba, de las mujeres que iban a soñar a la ópera en la Ciudad de México. Eso me parece importante. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o comentario. Anímense. Quería comentar muy brevemente. Ay, perdón. Solo era comentario breve de que estas historias de quién está en cada palco es igual que ahora vamos acá en la Ciudad de México a la UFUNAM o allá en Jalapa a oír a la Sinfónica, ¿no? Mira, por ahí está fulanita. Ay, los binoculares. Me parece que sigue vigente, ¿no? Aunque no lo queramos decir, pero al menos para mí sigue vigente este punto de encuentro, ¿no? En el espacio social. Claro. Ver y ser visto, como dice la República de la Música. Adelante, Isabel, por favor, también de la Facultad de Música de la Universidad de Veracruzana. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias, Alfonso, y felicitaciones. También me uno a esta iniciativa de unir las disciplinas. Yo quería evitar hablar, pero bueno, ya agarré confianza durante los ratos. Eso, qué bueno, qué bueno. Sí, ¿no? Pues porque sí da mucho todo esto. Para empezar por la interdisciplina, y además me voy a disculpar de antemano porque para mí en este momento escuchar este seminario y tuve la oportunidad de ojear igualmente como Emil, porque me enteré de esto apenas ayer y ya agarré la lectura y la leí, qué sé yo, pero bueno, te vas empapando. Y entonces esta interdisciplina para mí es como estar en un bar en donde hay mucho alcohol de diferente y yo tomo vino y entonces ya probé de todo y ahorita estoy toda cruzada de información, pero qué bueno, ¿no? Porque cada tipo de alcohol te da otras, vienen de otros lados. Perdón por la analogía, pero así es un excelente ejemplo. Que la ópera lo permite, ¿no? El género ópera lo permite. Entonces, bueno, en principio la primera pregunta que me saliera, ¿cómo le hizo este señor en historia para convencer a sus historiadores en el Colegio de México de meterse con esto? Eso igual no hay tiempo para esto, sería en otra charla o en otra situación, pero y qué emoción. Y de ahí me acordé de uno del Colegio de México que hizo temas de salud de los compositores. Sí. Y que está bien padre su libro también, y que cuando lo lees como músico dices, ay, a ver, no pienses en música, piensa en lo que está diciendo este señor al respecto de la salud de Federico Chopin y las sangrías que le realizaban, ¿no? Entonces, por supuesto, ¡Estoy en clase! Ay, ¿todo Perdón, bien? sí, nada más que apaguen sus micrófonos, por favor, los que no están hablando. Ay, ya, perdón, pensé que algo pasó. Sí, entonces, como no leí con cuidado y además no está completo, y creo que no es el propósito de tu trabajo, pero sí como consumidores de la ópera contemporánea o habiendo visto un poquito de ópera del siglo XX y cómo se presenta incluso una misma ópera de Mozart en diferentes momentos y en diferentes producciones y países, la interpretación de la ópera, y que además aquí celebro que está por ahí Yael, que es cantante, y que creo que los cantantes y quienes están del lado del escenario de este fenómeno que es la ópera deberíamos de conocer este otro lado de la recepción y de cómo se vivía. Pero también la ópera es y ha sido como un medio para dar valores, para dar sentido de hasta la moda, de cómo se presenta un vestuario, no sé, como todas estas cosas que me imagino que ha de ser dificilísimo de tener idea de cómo estaba sucediendo en el siglo XIX en México, o si tenía caso algún sentido, o si era nomás, a ver, pues hazle como quieras con la producción, pero presenta esta zarzuela, o si había una cuestión que, por decir algo, Cenerentola presentada en las distintas décadas del siglo XX, cuando de pronto la ves en Barcelona ya con otra percepción de género y la misma libreto y las mismas palabras y todo, en la última escena que la ves, ya hay otra
imagen de la Cenicienta empoderada y no la Cenicienta de Karajan unas décadas atrás, ¿no? Ya sé que a lo mejor no es el tema del libro, pero como digo, estoy un poquito cruzada y creo que la ópera lo permite, ¿no? Porque eso es lo que también nos pasa como músicos en la ópera, que, híjole, tienes libreto, tienes letra, tienes una ideología y en este caso una recepción cultural y social de un país X, ¿no? No sé si está más o menos clara mi pregunta o es más bien por el camino de las preguntas que se me hacen. Pues no sé si me quedó del todo claro, pero sí puedo ir reflexionando. Gracias por las dos preguntas. Bueno, primero, gracias por la analogía de la interdisciplina y del bar. Me siento súper identificado. Así y se está estoy grabando, perdón. emborrachadísimo con todo, con historia, sociología, musicología. Terrible. La cruda se va a poner buena después de esto. Pero bueno, efectivamente, cuando yo ya tenía bastante claro que quería que Clara Lira, una historiadora a la que yo admiro muchísimo y que ya me había dado clase y yo estaba deslumbrado con su método, con su rigor, yo quería que fuera ella la que me dirigiera la tesis, aunque no había, ella es experta en anarquismo y en migración española a México, así que no era realmente su tema, pero bueno, sabe bastante del siglo XIX y yo le propuse el tema y ella me dijo, no creo, no, yo, bueno, para empezar, yo no sé de ópera, a mí no me gusta la ópera, así que me dijo, pero pues confío en ti, pero con la condición de que si no yo no creo que encuentres fuentes suficientes para esto que quieres hacer. La ópera es como un mundo muy pequeño. Te acepto dirigir la tesis con la condición de que estés dispuesto a ampliar o a cambiar de tema si las fuentes no te dan. Pero bueno, afortunadamente yo le dije, bueno, va, acepto el trato. Y bueno, sí, efectivamente acabé haciéndolos. Creo que sí encontré fuentes bastantes. De hecho, si hubiera tenido más tiempo, hubiera podido todavía extender el periodo y encontrar más fuentes. Y justo, bueno, quizá fue una pérdida que no, que dejara fuera otros géneros, como el teatro no musical, o más específicamente como la zarzuela, del que hablábamos ahorita, pero bueno, preferí limitarme para no irme demasiado lejos, pero la verdad es que sí es un tema, el de la interdisciplina. A veces cuesta trabajo hablando con musicólogos que entiendan la importancia del contexto histórico, como también hablando con historiadores que sepan o que les gusten o que tomen en serio estos temas de historia del arte, digamos. Sobre todo de un arte que no es precisamente como la vanguardia artística, es decir, que no hay muchos especialistas así muy profundos en la ópera, porque no es, digamos, no es lo mismo que el nacionalismo mexicano del que hablamos hace rato, o no sé, el dodecafonismo. Así que, bueno, cuesta un poco de trabajo poner a dialogar a los especialistas. Afortunadamente conté con el apoyo de algunos investigadores y aprovecho para mencionar a Yael Vitrán Goren. No sé si conozcan sus obras, pero ella también está a caballo entre la música, entre la musicología, digamos, ella es de una familia de músicos, y la historia, y aunque ella está más en el mundo musical, justo ella siempre me presionó más para que hablara más de textos musicales o musicológicos, mientras que mis profesores del Colmex, empezando por Claudia, más bien al contrario, jalaban siempre para su campo. Sobre las representaciones, sobre cómo se veían, pues obviamente la ópera es un espectáculo visual, multidisciplinario, entonces solo ver la partitura y leer el libreto no es suficiente para entender la experiencia. Y pues además, en la época que yo estudio, no hay obviamente grabaciones de ningún tipo. Ni siquiera hay lo que pudo haber habido grabados ocasionalmente de alguna puesta en escena. Sí se conservan algunas pinturas para escenografía. Ay, perdón, me voy a distraer con el chat. Mejor no voy a leer el chat. Luego me hacen las preguntas. Así que es muy difícil, o bueno, hay que hacer un ejercicio importante de imaginación para ver cómo vivían esto la gente en el siglo XIX. Para empezar, no existían los subtítulos.
la gente iba a la ópera ya sabiendo de lo que se iba a tratar, porque compraba normalmente antes la partitura o el libreto. Había algunos, eso sí se sabe que había algunas como sinopsis en los programas para que se enteraran más o menos, pero sobre todo era de boca en boca. O sea, la gente iba mucho a la ópera y eran un poco las mismas óperas, así que ya medio se enteraban de qué se trataban, al menos las óperas más populares. Había una cantidad de referentes compartidos, pero bueno, sí es muy interesante las quejas. En eso también podemos saber cuando la gente decía, pero es que qué porquería de función del Barbero de Sevilla, porque se nota que usaron el mismo vestuario que para La Favorita o para Lucía de la Mermur. O sea, ¿cómo van a estar los escoceses vestidos igual que los sevillanos? Muy mal, muy mal. O ya vimos que la misma escenografía del Elixir de Amor es la misma que usaron para La Sonámbula. No se nos olvida. Y está muy, o sea, por ese tipo de críticas y de quejas, que bueno, siempre ha habido gente que dice, es que en México, qué tristeza de país, lo hacen todo mal, está hecho con las patas, qué porquería de puesta en escena esta que vimos, todo mal, fue una estafa el dinero que pagué por el abono, y lo escribían en los periódicos. Siempre ha habido gente así, pero la verdad ese tipo de comentarios, que seguramente eran muy molestos para las compañías, son muy útiles para mí como historiador, porque puedo saber, pues no tomar, digo, tampoco hay que irse no hay que caer en la trampa de decir, estuvo pésima la función por esto y esto, pero sí de saber cuáles eran las expectativas del público y en qué tipo de cosas fallaban a esas expectativas, ¿no? O sea, cuando el vestuario no cumplía, bueno, no se diga los cantantes, que es muy difícil saber cómo sonaban realmente antes de la época de la grabación. Pero bueno, sabemos que había un cierto consenso porque los cantantes que tenían éxito en Italia más o menos viajaban a Francia. Algunos decían justo en estas reseñas, yo he ido a la ópera en Milán o en París y oí a la Malibran cantar este papel, y entonces opino que esta cantante que vimos ahora lo hizo súper bien, o al contrario, lo hizo súper mal. Entonces, bueno, medio tenemos referencias, pero pues es obviamente limitado la posibilidad de recrear la experiencia de esta gente. Yo por ahí hice algún ejercicio como de imaginación, de pensar qué es lo que pudo haber atraído a distintos miembros del público, ¿no? Quizá una costurera se pudo haber sentido atraída por lo vistoso de los vestuarios, aunque no entendiera ni papa de la trama. Un músico quizás más bien se sentía atraído por la música y por la orquesta. Quizá un banquero quería ir a ver más bien que había estado en París, quería ir a codearse o ir a ver a esas famosas estrellas que ya había visto en otras ciudades de Europa. Es decir, cada quien, digo, además la ópera, justo a diferencia, no sé, por ejemplo, de la música sinfónica, tiene un poquito de gancho para gente muy distinta, ¿no? O sea, a alguien le puede gustar la historia, a alguien le puede conmover mucho el libreto, a alguien le puede gustar solo la música, en fin, pero pues uno puede tener ciertos estereotipos de lo que esperaban distinto tipo de público, pero en el fondo no son más que estereotipos, y pues a lo mejor nos sorprenderíamos si pudiéramos viajar en el tiempo y entrevistar a la gente y realmente preguntarles qué le pareció la función y qué fue lo que más le gustó o qué le llamó la atención. Si me permiten, me parece muy importante lo que comentó Isabel, lo que acabas de responder. La analogía del bar, insisto, me parece excelente, magnífica, porque yo inicié esta sesión presentando este libro como un libro muy relevante y dije además audaz. ¿Por qué? Porque es un libro netamente interdisciplinario y es un libro, por un lado, muy propositivo, pero por el otro lado, es un libro que puede ser provocador o incluso incómodo para quien practica disciplinas de forma ortodoxa. Y entonces, ¿qué ocurre? Justamente para muchos historiadores, en cuanto oyen la palabra ópera, dirán, eso es historia del arte, es musicología, es estética, es lo que tú quieras, pero no es historia. La historia son las revoluciones, los levantamientos armados, las elecciones, los parlamentos, las cosas serias, no esas cosas de entretenimiento, ¿no? Y lo que hay que ver es que este libro demuestra que la ópera cumplió una función política, social, múltiple, para legitimar gobiernos, para muchas cosas. Y por el otro lado,
cuando hablamos con musicólogos, con cantantes, con historiadores de la música y de la ópera, hay que decirles, mira, la historia, no, la ópera no es solamente la historia de los intérpretes, de los compositores y de las obras. Tiene que ver con muchísimas otras cosas. Y entonces, esto es lo que hace el libro tan interesante y hace también que en nuestro contexto académico, no solamente en México, sino en general en lengua española, sea un libro tan propositivo. No sé si alguien, ya para ir cerrando, quiera comentar, preguntar algo. Adelante, por favor, Rafael. Hola, Cámaras. hola. Pues igual, muchas gracias por la presentación, Luis. Estuvo muy buena, me gustó mucho el texto, me pareció muy interesante. Y sobre todo porque es un texto bastante especial en cuestiones como lo menciona Alfonso. En esta dimensión visto desde lo simbólico, ¿no? O sea, desde la cuestión de lo que significaba o significa, o sea, incluso seguimos significando esta música, ¿no? Desde la cuestión de la cuestión de élite, de la cuestión de de generar estas relaciones políticas, como lo acaban de mencionar, o ¿cómo decirlo? Pues sí, que cómo es que nosotros vamos significando a ciertos géneros, ¿no? Entonces, una justamente de las cosas que me gustó es este proceso civil del que hablabas, ¿no? Del proceso civilizatorio que tiene en el México del siglo XIX, que creo que hasta cierto punto es una concepción que se sigue manejando, ¿no? En mucho de la música académica, ¿no? O de las artes académicas, siempre estamos en ese proceso de cómo se está significando, o no se piensa mucho en esta cuestión de la significación de lo que hacemos, ¿no? O sea, ¿por qué es que estamos haciendo ciertas cosas? O ¿por qué ciertas artes no tienen estos mismos apoyos que estas otras artes sí, ¿no? Entonces, creo que el libro nos abre un panorama de reflexión con respecto a esta significación de cada uno de muchos de los ámbitos del arte, ¿no? Entonces, quisiera preguntarte, ¿qué tanto se refleja esas dinámicas civilizatorias en estos procesos como desde una visión, digamos, colonizante, digamos, de estas visiones del estatus al que pertenecía ser al que pertenecía y sigue perteneciendo mucho la ópera, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se refleja en nuestra vida cotidiana ahora, digamos, como estudiantes de música? Yo estudio música, estoy estudiando ahora una maestría en música, y quisiera preguntarte, ¿qué tanto tenemos todavía esas conexiones? ¿O tú qué tanto ves este reflejo de los procesos civilizatorios, de los procesos colonialistas, de los procesos premodernos o modernos, cómo vamos significando o cómo estamos significando los varios ámbitos que vamos estudiando, ¿no? En el arte. Me Y parece felicidades y muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias a ti, Rafael, por tu pregunta. Me parece muy interesante, especialmente viniendo de un músico, y muy relevante. Creo que efectivamente todavía la música académica, por llamarla de bueno, la expresión misma, música clásica, con muchas comillas, pues indica esto, ¿no? O sea, creer que hay un género musical que está por encima de las modas y por encima de los tiempos y por arriba también de la gente y o del común de los mortales más bien, y sigue existiendo esta creencia de que es necesario asistir a la ópera y asistir a los conciertos de música clásica, entre comillas, para poder elevar el espíritu, ¿no? Y civilizarnos como sociedad. La diferencia, creo que es que en el siglo XIX, en la época que yo estudiaba, esto era algo
casi para toda la población, o al menos para una buena parte de ella. Ahora, bueno, desde más o menos desde principios del siglo XX, la música académica o la música clásica, por llamarla de alguna manera, fue quedando restringida a una élite, no tanto una élite social, sino a una élite intelectual, que antes no era de ninguna manera como dueña exclusiva de este género, sino era para todos. No tanto la música instrumental, que siempre fue un poco más difícil de tragar para el público amplio, pero la ópera, desde luego, que era una cosa de moda. En la conclusión del libro, digo que escuchar ópera era un poco como ir a escuchar a Madonna o a Lady Gaga. Es decir, era lo más parecido a lo que ahora entenderíamos por música pop, en todos los sentidos, en el sentido que es cosmopolita, que no está en nuestro idioma, que no es tan barata, pero que tenemos acceso a ella, que quizá no todos, obviamente no todos los mexicanos tienen acceso para ir a ver a Bad Bunny o a J Balvin a su concierto, pero sí todos están escuchándolo porque están las noticias en la radio, están en el internet, está lleno de memes, la función que entonces cumplía la prensa, más o menos. Así que eso creo que es lo que ha cambiado. Ahora la gente se para mucho el cuello por ir a escuchar ópera, sintiéndose una élite intelectual, lo que decía hace rato Emil, creo que era, que ir a la sala en Nezahualcóyotl o ir a la orquesta sinfónica y estar viendo, ay, ahí está don fulano, ahí está el señor fulano, ahí está fulanito y ahí está el director de la universidad o lo que sea. Sigue ocurriendo, pero antes ocurría a un nivel mucho más amplio, es decir, antes estaba todo el que era alguien en México, me refiero a la Ciudad de México, asistía a la ópera. Ahora ya solo es ya es un ámbito más o menos reducido, ya sabes más o menos a qué tipo de persona puedes encontrar, más o menos se conocen, nos conocemos, los melómanos, pero sí, creo que es muy interesante que se quedó esta idea de esta música europea con pretensiones de ser universal, como decía yo en el capítulo, como acción, digamos, como factor y como producto del proceso civilizatorio. Es decir, algo que ayuda a civilizar a la gente, pero también algo que hace la gente que ya está civilizada. Me parece que eso sigue siendo válido, solo a otra escala, mucho más pequeña. Podría seguir elaborando, sí, pero mejor. Es un tema bastante complejo y largo, ¿no? Pero gracias. Sí, de nada. Qué interesante. Este es el tipo de reflexiones que hace falta hacer sobre aplicar categorías de las ciencias sociales como el pensamiento colonial o el neocolonial a este tipo de discusiones. Máxime que, bueno, como tú mencionaste al inicio de tu introducción, Luis, pues la ópera consideras que es el primer espectáculo global. Ahora mismo están en boga, son muy fuertes los estudios sobre la ópera en Asia en el siglo XIX, ¿no? Ahora se ve que realmente tenía un desarrollo impresionante en algunas ciudades del sureste asiático. Bueno, tenemos tiempo para una última pregunta o comentario. Mario, adelante, por favor. Híjole, pues con lo último que acabas de comentar de ópera en Asia, igual tengo algún comentario. Bueno, no sé si lo dijiste adrede, pero bueno, discrepo contigo. Y eso es bueno, ¿no? Claro, para eso es el seminario. No, no pasa nada. Mira, lo que pasa es que allá tenía yo 2 comentarios, pero van a ser 3. Uno, esta situación, yo creo que tú comentas, bueno, y en general, yo digo con todo respeto al autor, ¿no? Ya he dicho que es muy buen trabajo, estupendo, lo quiero seguir leyendo y demás. Comenta que no se va a meter obviamente a lo mejor a los documentos o a los textos musicales, pero en realidad el texto yo cuando lo leo, si a mí me lo presentan, puedo decir que lo hizo un musicólogo, ¿no? ¿Por qué razón? No, porque en la práctica yo creo que esta comunicación de que si la historia, que si la música, que si el documento, que si el evento, en fin, todo esto,
Ya está superado, ¿no? Yo sí recuerdo desde hace 20 años, pues, cuando yo hice mi tesis de maestría sobre la música mexicana, Carlos Pellicer en la música mexicana, uno ya nota que que no es en realidad el marco teórico que uno traiga y que quiere imponer, sino que en realidad es el objeto de estudio te va a decir qué es lo que vas a necesitar para realizar esa investigación. Entonces, si es necesario recurrir a otras disciplinas, pues lo vas a hacer, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que en realidad ese concepto de que de repente las cosas están como muy en cajitas, pues en realidad ya un investigador ahora, pues para comenzar ya decir que uno son musicólogos, etnomusicólogos, ya eso está superado. Ya se habla de ciencias musicales y punto, ¿no? Para no ir metiendo ese tipo de situación. Ahora, del mismo objeto de estudio, digamos, este sistema, por ejemplo, de Jean Molinot, de la poiesis, del neutro, de la estesis, pues obviamente es la obra y la historia de las obras, porque las obras no nada más son el documento, sino en realidad, o el texto, sino en realidad es la vida que han tenido. Entonces, ya aquí yo hago, hombre, no lo tienen que saber, pero sí es bueno el hecho de que ya de unas décadas para acá, pues obviamente ya el que hace una investigación con el elemento musical, ¿sí? Ya de alguna manera sabe que va a tener que pasar todas estas fronteras, ¿no? No hay esto. Ya desde Karl Dalhaus en el 77, que saca Fundamentos de la Historia de la Música, obviamente ya está diciendo, a ver, aguas, la música no es la obra, la música no es el texto, la música no es el estilo, la música, y desafortunadamente seguimos enseñando la música como una historia de estilos, de obras, de compositores, pero insisto, ya dentro de la academia de los estudios musicales esto está contemplado, ¿no? Entonces sí, es necesario recurrir a los procesos de recepción, además a la parte, bueno, que no haya un trabajo de repente que manifieste el trabajo de un análisis musical de cómo se organiza la música y eso, bueno, pues es natural, porque quien lo escribe, pues o no es músico o no le interesa, o hace un enfoque o lo hace desde un marco teórico. Pero digamos que esto de alguna manera ya es algo que se maneja en la academia, es lo primero que diría. Luego también hay partes que sí hay que recurrir a una, digamos, disciplina pura y dura, ¿sí? En el caso de México, porque en otros lugares, pues la historia de la música o los estudios musicales, pues se vienen haciendo desde el siglo XIX. En México hay grandes lagunas historiográficas sobre la música. Entonces sí hay que empezar desde allá, porque luego también resulta que nos encontramos trabajos fantásticos, pero muy específicos, por ejemplo, bueno, no voy a dar ejemplos, pero muy específicos, pero hace falta toda la contextualización. Y en este caso, por ejemplo, de los géneros peregrinos, como es la opereta, como es la ópera, como es la zarzuela y todo, pues sí, esa dimensión de peregrinación, digamos, me parece que también es algo que obviamente atañe a todo el trabajo hemerográfico, historiográfico y todo, y que hay que resarcir. Y luego la otra cuestión, esto que comentabas de la ópera en Asia, ¿no? Es importantísimo. ¿Por qué? Porque lo mismo que pasaba en las colonias en el periodo, pues obviamente la misma diversión que tenían en las capitales o en la metrópoli, pues bueno, Madrid, pues los españoles en Filipinas querían tener la misma vida de Madrid. Los franceses tenían unos teatros estupendos en Saigón, en todo lo que es la parte de la Indochina, espectaculares, ¿no? Y obviamente llevaban sus compañías y hay una compañía japonesa que todavía hasta el día de hoy sigue siendo, creo que la más antigua de Asia, además con un tenor que era fantástico, hay unas fotos de todo, y sí, precisamente, pero es curioso porque ya uno se va dando cuenta que desde antes ya ha habido gente, a lo mejor no es parte de la información que uno maneje, pero uno ve que esta parte de esos estudios ahí están y que tienen que ir yendo, obviamente, en la parte de la historia, en la parte, es más, hasta uno mismo. En mi caso, si yo quiero saber cuánto tardaba el barco que va de Barcelona a Manila, pues para calcular cuánto tiempo tardaba en llegar una compañía, ¿no? Y uno se pone a hacer eso. ¿Por qué? Porque te das cuenta que es una información que te va a servir, no nada más analizar la primera zarzuela filipina, sino también el hecho de todo esto que va en función ahora, insisto, es un poquito de que ya es algo que
que se contempla ya de hace, yo digo ya desde que comenzó este siglo. No, era nada más el comentario. Está muy bien, pero nada más, hombre, defiendo un poco la camiseta, que tampoco no estamos tan metidos en... Ahora, desafortunadamente el problema ha sido eso, que de repente pensamos, bueno, ¿qué es la ópera? Pues son obras. Pues no, la ópera no son obras. Son muchas otras cosas, como es el caso de esta otra parte del público, pero como es también otras cuestiones que tienen que ver con la conformación del gusto. Yo aquí le preguntaría al autor del libro, pues esa es la pregunta que iba a tener al principio, nada más porque allí yo no sé si metió la manita, el dedo en la llaga, está Alfonso, pero yo preguntaría, ¿no? Porque siempre me acuerdo de una pregunta cuando de repente hablaban de los temas, y eso obviamente tiene que ver con la parte, digamos, de percepción de la realidad, que cuando en México se hace ópera, se recurre al imaginario prehispánico, ¿no? Y curiosamente, cuando se va a los géneros, vamos a llamar así, comunes, costumbristas, como la zarzuela, se va a la contemporaneidad. Y curiosamente lo mismo pasa, bueno, como ya lo pudieron haber escuchado, pues yo soy yucateco, con los temas yucatecos, ¿no? Hay zarzuela, teatro regional y todo, pero eso es de la cuestión cotidiana, muy relacionada con el género regional cubano y demás, pero cuando se trata de hacer ópera, Gustavo Ríos se va a la ópera, se va al mundo maya, ¿no? Y a toda esta cuestión como a las grandes leyendas y demás. Y es algo que va pues, sucediendo en muchas otras manifestaciones de la cultura lírica de Latinoamérica. Ahí yo veo que hay una conformación del gusto y yo hasta me atrevería a decir el gusto musical también ha estado condicionado por los elementos del teatro lírico. Mi pregunta es si el autor, perdón, Luis, si usted piensa que la ópera fue un elemento relevante de la conformación del gusto musical del mexicano del siglo XIX, y si así fue, ¿en dónde encontramos esas evidencias? ¿No se oye, creo? Perdón. Ok. Me había silenciado. No, muy acertadas sus comentarios. No quise no quise insinuar que los musicólogos estuvieran encerrados solo en las partituras, pero sí creo que en general en todas las disciplinas hay una cierta cerrazón a la propia disciplina, a pesar de que ya hace mucho que hay un llamado, como mencionó usted, el libro de Dalhouse, pero ya hace mucho de distintos autores que están diciendo no se puede quedar aquí, y no solo a los musicólogos, a los antropólogos les pasa, a los sociólogos les pasa, incluso dentro de su misma disciplina se especializan tanto en un tema. Me parece que aunque en la teoría ya sabemos que no podemos contar una historia completa sin usar estos distintos, sin probar los distintos licores de los que hablaba Isabel, de las distintas Ella se fue, ¿dónde está? Creo que en la práctica, desafortunadamente, sigue siendo una mayoría de estudios los que se quedan sin salir. Quizás no son los estudios más relevantes o los que realmente logran innovar, pero me temo que desafortunadamente la mayoría de los trabajos que se escriben siguen siendo súper cerrados. Creo que los musicólogos nos llevan la delantera a los historiadores en ese sentido, pero bueno, definitivamente sí creo que contribuyó a forjar el gusto musical de los mexicanos la ópera, y en algún sentido incluso en oposición, sobre todo justo cuando se empezó a usar la frase música clásica en la década de 1870, justo a raíz de que la Sociedad Filarmónica Mexicana estaba organizando un festival de música clásica, ya usó esa palabra, para conmemorar el centenario del nacimiento de Beethoven. Ya empezaban a decir, es que la ópera no es música clásica. Lo que tenemos que ayudar a forjar el gusto de los mexicanos en la verdadera música clásica, es decir, en la de los compositores que ya estén muertos, que no componían música para el teatro, o sea, que no componían óperas,
aunque sí componían porque incluían a Mozart, pero bueno, se referían a Mozart como en la parte no operística o a Beethoven en la parte no operística, y decían, esa es la verdadera música clásica. Claro que creo que el problema ahí es más que en definir cómo era el gusto musical del mexicano, es definir quién es este sujeto, ¿no? El mexicano. Obviamente no es lo mismo una señorita de sociedad de clase alta que de la Ciudad de México, que, no sé, un minero de Zacatecas o que una trabajadora sexual de un puerto o que no sé, en fin, eso de que hay un mexicano y un solo gusto de los mexicanos es bastante dudoso. Lo que sí creo es que hay un discurso, o hay, de hecho, un discurso dominante de cuál es la música buena, cuál es la música que se debe oír y cuál no. Y justo algunas pasaron a la posteridad y se quedaron en el repertorio de las compañías y otras simplemente no. Debido en parte, creo que en buena medida debido a fenómenos que no ocurrieron aquí, sino que nos llegaron desde Europa, así noticias de que no, esa ópera les gustó, pues no, se equivocan, las óperas de Meyerbeer en realidad son muy chafas, porque ya escribió aquí Wagner que las óperas judías están muy mal, ya si uno tiene un mínimo de buen gusto, no tienes que escuchar a Meyerbeer, aunque les haya gustado aquí mucho, no, eso es de mal gusto y ya no se va a representar. Y creo que así es un poco el proceso en el que se va conformando el gusto musical de cualquier sociedad. Es decir, una mezcla entre lo que ellos quieren oír, a lo que a ellos les gusta, las melodías que se les pegan y que ellos mismos reproducen, y un poco también, sobre todo tratándose de música académica, por llamarlo de alguna manera, la importancia de la crítica, sobre todo a finales del siglo XIX, empezó a ser cada vez mayor. Es decir, que hubo un grupo de gente que se atribuyó, con razón o sin ella, el derecho de decir, esta música es mala, es chafa, no sirve para elevar el espíritu ni para nada, y en cambio esta música sí se debe de oír, Mozart es el genio de genios, y todos tienen que escuchar a Mozart, y a otros, pues no, ya, simplemente fueron enterrados en la historia, pero sin duda creo que para la clase media y para la burguesía de la Ciudad de México, en la segunda mitad del siglo XIX, la ópera sí era central, es decir, no concebían, de hecho, hay reseñas de estos conciertos que organizaba la Sociedad Filarmónica, donde decían, sí, una sinfonía de Beethoven, muy bonita, pero ¿por qué no entre número y número no insertan un aria de Norma o de Lucia de Lammermoor? Porque, pues si no nos vamos a dormir, básicamente. Eso es lo que decían en pocas palabras. Y eso, la gente que iba a esos conciertos, es decir, no cualquiera iba, solo pues que consideraban que la música instrumental, solo instrumental, híjole, les parecía como bastante, además de que no entendían, bueno, si hubiera sido cantada, no hubieran entendido el alemán, como si medio le entendían al italiano. Pero bueno, también un poco como la pregunta anterior, toca hacer un ejercicio hermenéutico bastante complicado de ponerse en el lugar de la gente de otra sociedad, de otro momento histórico, que pues es muy interesante, es como una aventura, pero pues no podemos tener la certeza de que fuera exactamente como nos lo imaginamos, ¿no? Pero muchas gracias por no, muchas gracias. Creo que esta es una excelente manera de cerrar la sesión del seminario porque el debate y la polémica es muy importante para el avance del conocimiento. Y eso es muy bueno porque aquí hay un punto de desacuerdo. Yo sí me permitiría terciar en esto, insistir. No diría que la ortodoxia es absoluta, pero sí que en el contexto de la musicología y de la historiografía, en lengua española, no solamente en México, la tendencia dominante es ortodoxa. Los ejemplos que pusiste, Mario, de que esto ya se ve, esto se ve en Dalhaus, pero no en México. De hecho, el propio Dalhaus, en este libro, Fundamentos de la Música, Historia de la Música, está muy asustado porque está viendo la erupción de las ciencias sociales y dice la musicología va a desaparecer tal y como la conocemos. Ya interesa todo menos la música y está muy asustado. Bien, creo que sería muy interesante a partir de este debate, por ejemplo, que alguien
revisara los planes de estudio de los posgrados de historia y de los posgrados de música o musicología y viéramos a partir de eso, por ejemplo, qué tanto es cierto lo que nosotros pensamos. Podríamos tener sorpresas al respecto. Bueno, pues muchísimas gracias a Luis de Pablo Hameken por haber estado hoy con nosotros, haber compartido de manera muy amena su conocimiento, la investigación que realizó a lo largo de 5 años, media década, que es ahora felizmente un libro. Esperemos más adelante contar de nuevo con su presencia, con nuevos trabajos, nuevas investigaciones, y también que estés presente con nosotros cuando más adelante varios de los miembros del seminario presenten sus avances. Quiero dar las gracias también a todas las personas que han participado el día de hoy, que han estado aquí pendientes, participando, escuchando, siguiendo este seminario. Quiero dar las gracias al Centro de Estudios de la Cultura y de la Comunicación de la Universidad Veracruzana por apoyar este proyecto, por alojarlo, especialmente al coordinador Homero Ávila Landa. Y quiero también dar las gracias a Alejandra Andrade Ronzón, quien diseñó el cartel y que además está en el apoyo técnico y logístico detrás del seminario. No queda más que invitarlos de nuevo a que la siguiente sesión, que es el 13 de mayo, Jesús Herrera, de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, va a presentar el texto que es la música mexicana, una mirada desde fuera del nacionalismo. Están todos ustedes invitados. Esta sesión se ha grabado y en unos días estará disponible en la página, en el muro de Facebook de el SEC. Sin más que decir, de nuevo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Yo de verdad estoy muy complacido y muy agradecido con Alfonso, particularmente, pero con todos los asistentes, sobre todo con quienes me hicieron preguntas y comentarios. De verdad, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos ustedes. Muy buenas tardes, muy buenas noches más bien, y hasta la próxima. Esperamos contar con ustedes a lo largo de las sesiones que restan en este año del seminario Música, Sociedad y Globalización de la Universidad Veracruzana. Hasta luego. Gracias.